conceptos y algunos pensamientos respecto a la supervisión pre y post pandemia. ¿Cómo la vamos a gestionar? ¿Presencial, virtual o una mezcla de ambos? Bueno, intentaremos a lo largo de esta presentación responder este y otros temas que seguramente van a surgir a lo largo de las transparencias y conforme vayamos avanzando. Bueno, un dilema que habitualmente nosotros tenemos es definir qué es la supervisión. Y seguramente si yo veo esta foto, ¿eso es supervisión? ¿Lo asociamos con las funciones y las tareas de un supervisor? Miren qué curioso, ¿no? Si uno busca en la Real Academia Española, lo que uno diría, bueno, es una fuente de consulta importante y una referencia, observen la definición: ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otro. Real Academia Española, ¿no? Entonces, si uno mira la coincidencia de la definición con la foto, podría asemejarse bastante, pero en realidad eso parece ya de otra época, de otra década casi, o de otras décadas. Hoy, ¿es la supervisión que nosotros estamos buscando? ¿Es lo que necesitamos para gestionar a nuestros colaboradores en cada una de las organizaciones? Yo creo que esta definición se quedó un poco obsoleta, ¿no? Lo que estamos buscando y necesitando es otro concepto de supervisión. Tal vez esta foto nos aproxima un poquito más a la definición que queremos arribar. Necesitamos una supervisión, un supervisor, es decir, una persona que lejos de estar observándonos como el gran hermano, esté ahí con nosotros, enseñándonos a ver lo que no somos capaces de ver, enseñándonos a mirar los detalles, a descubrir aquellas cosas que son relevantes para él y en general para los objetivos de la empresa y que nosotros todavía no estamos preparados o simplemente no nos hemos dado cuenta nunca. Pero es una persona que nos acompaña y que está al lado nuestro hasta que nosotros desarrollemos esa capacidad de ver, de darnos cuenta de la realidad que nos rodea y de lo que se nos pide, por supuesto. Entonces, para poder definir a un supervisor, necesitamos una definición un poco más amplia, y probablemente esta no provenga de la Real Academia Española, pero proviene de la Real Academia de la Calle, y muchas veces la calle es una buena maestra. ¿Y qué dice esta definición? Que son los recursos humanos de las organizaciones que, y esta es la parte importante, actuando como nexo entre dos niveles, permiten una serie de actividades: planear, ejecutar, controlar y cumplir los objetivos a través de una conducta ordenada. Esa parte es muy importante, una conducta ordenada. Estamos hablando de método, estamos hablando de disciplina a la hora de ejecutar una tarea. Entonces, en el marco de la disciplina yo tengo una pluralidad de tareas a las que como supervisor estoy invitado a desempeñar. Pero si uno amplía un poquito más el concepto y explota esto de nexo entre niveles, uno verá cuáles son las relaciones que uno debe fortalecer como supervisor. Bueno, las primeras relaciones que voy a fortalecer como supervisor tienen que ver con las responsabilidades ante la dirección, pues la dirección me fija políticas, objetivos, visiones, valores, y yo debo alinearme a esa visión de la dirección. Quien represente la dirección en la estructura jerárquica donde yo esté participando, puede ser el dueño de una empresa, puede ser un jefe, puede ser un gerente, dependiendo de la estructura piramidal que la organización tenga. Pero por otro lado, también tengo responsabilidades respecto a mis colaboradores, a los trabajadores, a las personas a las cuales yo superviso. Y los trabajadores también tienen sus propias necesidades para poder desempeñar adecuadamente la tarea. Entonces, termino siendo el jamón del sándwich.
termino atrapado en una serie de actividades y me doy cuenta que en realidad estoy atrapado desde arriba y desde abajo. Desde arriba es la dirección la que demanda resultados, demanda el cumplimiento de objetivos, pero también estoy atrapado a través de otras extensiones que yo debo tener en cuenta. Y así me vinculo hacia abajo con el equipo de colaboradores, pero también con los sindicatos, y hacia los costados a través de ciertas funciones que habitualmente están en las empresas y que son pares. Por lo tanto, hacia la dirección, yo termino siendo una herramienta de apoyo. Hacia los especialistas, ingenieros, administradores, etcétera, yo termino siendo la mano ejecutora de todo el proceso. Hacia los trabajadores, soy el orientador, el facilitador, esa persona que colabora conmigo para que yo pueda desempeñar mi tarea, porque en definitiva es la que físicamente hace la tarea. Y hacia los técnicos, soy un colaborador. Entonces, si ustedes observan, la función de supervisor adquiere varias dimensiones a lo largo de el concepto. Pero, ¿cuáles son las competencias que yo debo tener para poder liderar voluntariamente un equipo de trabajo? Y vamos a empezar a hablar de ciertos conceptos que los vamos a poder relacionar con las charlas anteriores de Marcelo Álvarez. Vamos a poder ver que básicamente un líder, una persona, un supervisor, que lleve adelante un equipo de trabajo, es aquel líder transformador, es aquel que puede tener una comunicación efectiva con su equipo, es aquel que motiva y genera el trabajo en equipo, es aquel que participa en la resolución de conflictos, es aquel que aplica todas las normas de la empresa, no algunas, todas las normas de la empresa, es quien capacita, pero es también el que promueve la seguridad, es el que apoya la mejora continua, es el que administra el tiempo, recurso escaso, es el que orienta el logro de los objetivos, y podríamos seguir todo el día describiendo competencias que un gran supervisor debería tener o debería desarrollar a lo largo del tiempo. Esto es la parte ideal, esto es lo que nosotros esperamos, pero ¿cuál es la problemática de hoy? ¿Qué nos pasa realmente? ¿Estamos en una situación ideal? Bueno, la realidad nos dice que en realidad los supervisores hoy no tienen objetivos claros, no los tienen ellos claros y por supuesto no los pueden transmitir claramente a su equipo de trabajo. Entonces, muchas veces dilapidamos esfuerzos y recursos en direcciones que no son las esperadas. O tal vez delegan lo que no es delegable. Muchas veces, antes de iniciar un proceso de delegación, yo tengo que ver cuáles son las competencias de las personas a las cuales voy a delegar y si está preparada esa persona para asumir esas funciones y esas responsabilidades. Y va a rendir cuentas de eso que le delegué. Porque tengamos en cuenta que lo que compartimos son las responsabilidades, pero yo no comparto la autoridad ni la responsabilidad que tengo por la ejecución de la tarea. Yo puedo delegar parcialmente y compartir esta responsabilidad para la ejecución, pero sigo siendo yo el responsable de la tarea. Razón por la cual mi jefe, mis supervisores, etcétera, me van a pedir a mí la rendición de cuentas. Se olvidan de la retroalimentación, cuestión que es tan importante para que una persona pueda estar posicionada en un puesto de trabajo y saber cómo está haciendo la tarea. Necesito esa devolución por parte de mi supervisor, que habitualmente la espero y nunca llega. Es un proceso que se ejercita, es un proceso que se puede hacer en las famosas reuniones de los 5 minutos previo al inicio del turno y en las famosas reuniones de los 5 minutos hacia el final del turno. Es una reunión donde yo básicamente lo que voy a hacer es, al inicio, comunicar claramente los objetivos, al finalizar, hacer una evaluación sintética del cumplimiento de esos objetivos. Otro de los problemas es que no respetamos los estándares de calidad, los estándares que la misma organización ha fijado y que de pronto no los respeto yo, no puedo pedir tampoco que los respete la gente a la cual yo estoy liderando en este proceso.
Otro problema habitual es que los supervisores o permiten, por omisión, o facilitan la competencia entre colaboradores. Y esto a la larga sabemos que es bastante destructivo en los equipos, en vez de facilitar el trabajo en equipo. Otra problemática que también vemos hoy es que no reconocemos la tarea bien hecha. Entonces nos olvidamos de la importancia que tiene emocionalmente para un trabajador que alguien le reconozca que hoy tuvo un adecuado desempeño. O básicamente nos vamos degradando nuestra función y desarrollamos un protocolo de excusas en donde cada vez que no cumplo algo, bueno, tengo un argumento distinto para poder explicar por qué situación no pude cumplir lo que esperaban de mí, o mi equipo no lo cumplió. Y lo peor es que por omisión o por acción termino siendo cómplices y muchas veces termino colaborando en que las causas por las cuales suceden distintos problemas se vayan tapando. El famoso lo escondemos abajo de la alfombra. Bien, y así podemos seguir con una lista en donde asumimos que siempre los colaboradores van a estar disponibles. Entonces no pensamos que se enferman, que tienen vacaciones o que tienen algún problema y hoy no van a concurrir a trabajar. Entonces espero hasta el inicio del turno para darme cuenta que mi equipo está diezmado y que todas las tareas que tenía previsto no las voy a poder realizar porque simplemente me falta gente y tengo que improvisar. O mucho más aún, no formulo ni vendo proyectos de mejora a la dirección. Entonces mi jefe, mi gerente, que espera algo de mí, nunca llega. Siempre le traigo problemas, nunca le traigo soluciones. Y termina pensando que yo tengo 100 problemas para cada solución que existe. Entonces soy un generador de problemas. Y esto lamentablemente no alcanza, porque si vemos la película y de los autores de Aún hay más, vamos a darnos cuenta que llegamos al punto tal vez más importante. Hemos olvidado la importancia del entrenamiento, pero no estamos hablando de la capacitación, del taller áulico, donde están todos sentados y el docente está relatando algo. Estamos hablando de esa capacitación en el puesto de trabajo, donde la persona no solo aprende algo, sino aprende a hacerlo. Y yo me quedo con la tranquilidad, después de haberlo visto, que efectivamente lo aprendió, lo internalizó y lo puede hacer solo, de manera autónoma. Entonces a esa persona paulatinamente podré ir compartiendo mi responsabilidad por la tarea con él. O más aún, no le comunico las cosas relevantes, lo que pasa, las prioridades, las urgencias. No comunico, ¿sí? Me guardo todo para mí y la gente anda por ahí sin un norte claro en su día laboral o en su jornada laboral. Y mucho peor aún es no promuevo la toma de conciencia. Entonces dejo el libre albedrío que una persona tenga la posibilidad de hacer la tarea como le viene a la mente, como le gusta, sin respetar las tareas porque hoy tenía fiaca, o en tiempo hoy salgo a la calle, no uso barbijo porque, bueno, no tengo ganas de usar barbijo, o me parece que según mi criterio no debería usar barbijo, o no me lavo las manos, no me desinfecto, y empiezo a generar un criterio propio de ejecución de trabajo. ¿Por qué? Porque mi supervisor no colabora conmigo en que yo tome conciencia de la importancia de respetar las normas, los estándares, etc. Cuando esta situación la tenemos en ebullición dentro de la empresa, estamos en una situación de crisis. Y el colapso se avecina aún cuando esta combinación de situaciones relatadas, que la lista puede ser muy extensa, llega al punto en donde yo, como supervisor, tengo que estar como bombero todo el día. O sea, estoy continuamente apagando los distintos incendios que a lo largo de la jornada laboral se me van prendiendo. Y eso hace que yo pierda el foco en el concepto de supervisión, de enseñar, de ayudar, de colaborar a que vean, y termino en esta situación, en donde el trabajo se realiza a criterio de los trabajadores y yo, en vez de mirar el horizonte y hacia dónde voy, estoy mirando el detalle de las cosas o haciéndolo en lugar de un colaborador poco entrenado, poco capacitado. Razón por la cual muchas veces surge esta situación. Llegamos a que no cumplimos los objetivos y
muchas veces no cumplir los objetivos tiene impactos como que hay que rehacer el trabajo y se dilapidaron recursos valiosos para una organización y tiempos que no van a poder ser recuperados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder sobrellevar esta situación como supervisores? Bueno, tenemos que recorrer un arduo camino, un camino que me va a llevar desde el gusano, pasando por la crisálida, hasta ser mariposa, pero yo no puedo pretender ser mariposa siendo hoy gusano. Tengo que transitar un camino de transformación. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice lo siguiente: para cambiar la calidad de las cosas que hace un supervisor, primero hay que cambiar la calidad del supervisor que hace las cosas. Entonces yo debo transformarme. No me queda otra alternativa. Y para lograr esa transformación y realmente ser una bella mariposa, valga el ejemplo, debo reinventarme. Y en tiempos modernos, ¿qué significa reinventarme? Significa una sola cosa: haber aprendido algo, desaprenderlo hoy por completo y volver a aprenderlo. Tengo que tener la capacidad de, como hacemos con la computadora, de leer, borramos y regrabamos el disco con nuevas prácticas, nuevas costumbres, nuevos requisitos que son necesarios para mi supervivencia como supervisor y para el equipo al cual yo lidero. Bien, si este es el camino, entonces a través de este camino yo voy a lograr los mejores resultados, no solo personales, sino del equipo que yo comando. Bien, una visión global entonces de un supervisor, podríamos resumirla como aquella tarea que significa al supervisor como una persona que enseña, que guía, que lidera, que planifica, y así podemos agregarle un sinnúmero de verbos que me van a ayudar a describir la función. Pero en síntesis, dicho de manera un poquito más casera y más simple, es la persona que ofrece el apoyo para lograr las metas diarias, es la persona que guía a compañeros en momentos difíciles, es la persona que controla y facilita el trabajo del personal, pero a los solos fines de asegurarse que se logren los objetivos planteados por la organización. Y tengan en cuenta que esto no significa estar encima de la gente. ¿Por qué? Porque un buen supervisor sabe hasta dónde apretar el acelerador o en qué momento tocar el freno. Sabe de qué manera no sobre supervisar, que se transforme hoy en un hostigamiento y que termine denunciado por acoso, por abuso, por lo que sea, o subsupervisar y dejar a las personas que cada uno haga lo que quiera, y después tendremos que buscar la excusa número 35 para poder explicar por qué no logramos los objetivos. Entonces el supervisor hoy tiene que tener ese timing que es tan necesario. Bien, ahora, si esto es un supervisor, hacia esto me tengo que dirigir, ¿qué habilidades requiero? ¿Qué necesito fortalecer en mí? Bien, y aquí tenemos tan solo una acotada lista de habilidades que yo tengo que adquirir. Tengo que ser un eficaz comunicador. ¿De qué? De los objetivos, de los planes, de los recursos con los que yo cuento, de las prioridades que yo tengo o de las contingencias que tenemos que afrontar entre todos. Tengo que tener un efectivo autocontrol en mí mismo y sobre todo en momentos de crisis o cuando, como vemos en la foto, se prenda fuego y tenga algún incendio, y tengo que tener la frialdad para tomar las decisiones adecuadas en cada caso. Tengo que generar, por supuesto, liderazgo y empatía. Tengo que manejar conflictos y motivar a la gente. Tengo que gestionar el tiempo, cumplir los objetivos, desarrollar el conocimiento no solo mío, sino de la gente a la cual yo tengo cargo y la polivalencia en ellos. ¿Para qué? Para tener flexibilidad a la hora de poder rotar puestos de trabajo, cubrir ausentismos, vacaciones, etc. Y tengo que tener capacidad de gestión, porque cada vez más tengo que mirar a una dirección que me pide resultados, y no son resultados verbales, son resultados con números, con cifras, con datos, con hechos, o con productos o servicios listos para venderle al cliente. Y acá estas habilidades básicas que yo debo desarrollar
que son, digamos, las tradicionales, fíjense que tienen mucho componente blando y mucho componente duro, ¿sí? Razón por la cual voy a tener que tener un entrenamiento en cada una de estas disciplinas, en la parte blanda y en la parte dura, metódica, más dura también. Estas son las disciplinas que yo debo desarrollar en mí mismo, pero ¿con eso me alcanza? Y evidentemente no. Si yo no las puedo desarrollar, estoy fomentando tarde o temprano en mi equipo de trabajo y en el lugar en el cual yo estoy ejerciendo la supervisión, la famosa grieta. ¿Qué hábitos también debo desarrollar hacia mis superiores? Y bueno, un error muy común es cuando se me acaban los recursos, terminar eludiendo responsabilidades acusando a otros. Otro error común es magnificar, agrandar los problemas, ¿sí? Hacer la bola mucho más grande de la que es para tratar de tapar mis propias improductividades o ineficiencias. Otro error muy común es no ser específico con los pedidos que yo hago. Muchas veces tengo la sensación de que mi superior no me escucha, no me entiende. Es que mi superior habla un lenguaje diferente del que yo hablo. Yo voy a llevar problemas y voy a pedir ayuda para solucionarlos. Y en vez de llevar problemas, llevo datos que muestren el problema. En vez de pedir ayuda, propongo soluciones y defino qué recursos serían necesarios para poder implementar esas soluciones y trato de estimar qué resultados traerían. Probablemente si yo pido distinto, voy a conseguir otra cosa. Otro aspecto que debo mejorar en mí mismo es ser proactivo. Soy el referente de un grupo de gente, por lo tanto tengo que ser el primero que da el paso, tengo que ser el primero que levanta la mano, o tengo que ser el primero que se mueve en la dirección adecuada. Tengo que dejar de correr mirando las agujas del reloj y detenerme un minuto a pensar lo que estoy haciendo, y en ese pensar debo incluir algo muy importante, que es la confirmación del rumbo. Muchas veces, tras las agujas del reloj, nos perdemos del rumbo el cual tenemos que dirigir a nuestro equipo. Y muchas veces, por perder el rumbo, no cumplimos los objetivos, y el no cumplir los objetivos, en muchas organizaciones donde se evalúa el desempeño, tiene consecuencias para mí y para mi equipo. Y muchas veces no es el esfuerzo de mi equipo lo que falló, es simplemente yo que los alineé mal, en la dirección inadecuada. Entonces, tan importante como el reloj, la productividad, el atender la cantidad de clientes X al día, o el de fabricar la cantidad de productos, etcétera, tan importante como eso es no perder de vista cuál es el rumbo. Estos son los hábitos que yo debo corregir y que son errores frecuentes que nosotros vemos en las empresas hacia los supervisores, desde los supervisores hacia los superiores, gerentes, dueños, etc. Pero también cometo errores hacia la gente a la cual yo lidero. Entonces, en vez de, por ejemplo, decirle, vamos a hacer esto, usualmente le decís, vas a hacer esto. Entonces, en vez de transmitir una orden en sentido imperativo, ¿por qué no le propongo, ponete al lado mío y lo hagamos juntos? Yo lo voy a hacer desde la función de supervisor, vos lo vas a hacer desde la función de, tal vez, operador, pero ambos lo vamos a hacer y yo voy a estar aquí para apoyarte, ¿sí? Si tenemos que tomar una decisión, que no sea una decisión impuesta, aunque yo ya tenga preconcebida la decisión que voy a tomar y el camino que voy a seguir, hagamos parte al personal de las decisiones que tomemos. Es mucho más fácil poder avanzar en una tarea si yo estoy convencido que es el camino correcto, a que si viene alguien y me lo impone y encima de mala manera. Tengo que estar dispuesto también a reconocer errores. Yo no siempre tengo la razón, no siempre puedo estar, digamos, asertivo en todas las directivas, y a veces me equivoco. Y si me equivoco, lo menos que espero un colaborador es que sepa pedir disculpas, sepa reconocerlo y pueda enmendar la situación. Algo muy importante y que cada vez se ve más en esta brecha que hay entre supervisores, personal
los niveles de conducción de una organización es la coherencia, cada vez se pierde más. Es decir, ese triángulo que se forma entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Entonces digo una cosa y tengo dos mensajes distintos o tres dependiendo de los interlocutores, hago otra en realidad, pero en mi interior quisiera hacer otra. Entonces, estar ahí atrapado en ese círculo me genera un conflicto emocional bastante grande y la gente lo percibe. Y cuando la gente lo percibe, pierdo legitimidad, que es algo súper importante y delicado. Y por otro lado, ser justos. Hoy las redes sociales y un montón de actividades extra laboral me permiten generar nuevos vínculos con las personas. Entonces, el problema es que en el ámbito laboral yo debo ser justo con aquellas personas con las que cultivo ese vínculo, juego el fútbol, o simplemente voy a compartir, como en muchos casos, una cerveza el día viernes, pero debo ser igualmente justo con quienes efectivamente no participan de esas actividades, pero sin embargo son parte de mi equipo en el día a día. Competencias que también las hemos recogido no de un libro, sino del día a día, y son las situaciones con las que lidiamos frecuentemente. Bien, si estas son las problemáticas que tiene en mente hoy un supervisor para poder llevar adelante su tarea, ¿cómo podemos ordenar todo esto en una secuencia lógica de actividades que me facilite el día a día y que me dé ese tiempo para que paulatinamente deje de andar como bombero y tenga más tiempo de usar la cabeza y no tanto los pies? Entonces, hemos propuesto 8 pasitos muy simples para mejorar la capacidad de supervisar y para hacerlo de manera eficaz. Paso número 1. Planifique la tarea y fije objetivos, prioridades y recursos. Es increíble, pero uno cuando tiene la posibilidad de compartir alguna actividad en alguna organización, y sobre todo lo hace a primera hora de la mañana, está habituado a preguntar, ¿y qué vas a hacer hoy? Algo tan simple como eso. Y bueno, no sé, estoy esperando que me traigan los pedidos y a partir de ahí nos organizamos. Es increíble, pero el supervisor debería ser la persona que llega minutos antes y que ha organizado no solo su trabajo, sino el trabajo de las personas que él tiene a cargo. Que tiene claro qué tiene que cumplir en el día, en la semana, en el mes. Si voy avanzando en el mes, ¿cómo voy respecto a los objetivos mensuales? Si tengo que hacer foco en alguna actividad, si tengo que alcanzar un nivel de ventas y vamos a mitad de mes y estamos en un cuarto de las ventas, ¿cómo vamos a reforzar? ¿Cómo vamos a dar prioridades? ¿Qué producto vamos a vender? Bueno, ¿qué recursos extras voy a necesitar para poder forzar a alcanzar el objetivo? Son temas que no surgen de la improvisación, surgen de la planificación. Yo tengo un montón de herramientas informáticas que me ayudarían muchísimo si tan solo yo me sentase a pensar un poco qué tengo que hacer yo y qué tiene que hacer mi equipo para que logremos como equipo el resultado esperado. Paso número 1. Paso número 2, algo súper importante, súper importante. Haga coincidir a la persona con la tarea. Necesitamos gente competente en el puesto de trabajo. La competencia es una responsabilidad mía. Yo debo generarme un equipo de trabajo competente en todas las tareas que yo necesite hacer para cumplir los objetivos del equipo y los propios. Entonces, yo debo procurar que la persona no solamente sepa hacer la tarea, sino debo procurar que quiera hacerla bien desde la primera vez. Y esta tarea, este paso, es un paso que habitualmente nosotros vemos que cuesta muchísimo llevar adelante. ¿Por qué? Porque pongo el que tengo disponible. De manotazo de ahogado, agarro al primero que anda medio, que parece desocupado, y lo pongo a hacer la tarea sin instrucción, sin capacitación, sin apoyo, y ahí sobrevienen los errores, los retrabajos, los reprocesos, las quejas del cliente, el producto mal entregado, mal preparado, deteriorado durante el transporte, etc. Importante, haga coincidir la persona con la tarea, pero para saber quién es apto o competente para cada una de las tareas, necesito haberlos evaluado previamente. Dentro de la bibliografía van a encontrar
muchísimas maneras de cómo evaluar. Pero, por ejemplo, Marcelo Álvarez ha escrito, socio de la consultora, un libro que se llama Gestión del Desempeño, y que allí van a encontrar un montón de herramientas, desde las más simples a la más compleja, para hacer esta tarea adecuadamente, y que yo pueda saber con qué colaborador cuento y con qué competencia de ese colaborador cuento para hacer tal o cual actividad. Paso número 3, algo que parece muy simple. Acuerde sobre qué debe hacerse. Explíquele qué tengo que hacer. Por más que lo sepa hacer, vuelvo a recordar qué tengo que hacer, porque muchas veces doy por sentado que la persona intuitivamente y por los años de experiencia que tiene, con que solo yo le diga lo que tiene que hacer, lo va a hacer. No, detengámonos un minuto, expliquemos claramente lo que hay que hacer. Sobre todo, si ese producto o ese servicio, o el proceso, o el ambiente, o el entorno en el cual yo estoy, tiene cuestiones de seguridad, tiene cuestiones de inocuidad de alimentos, tiene cuestiones de riesgo para la salud de las personas. Acordemos claramente lo que voy a hacer. Y paso seguido, algo que habitualmente no invertimos tiempo en nuestra tarea como supervisor. Explique cómo se hace el trabajo. Damos por sentado que todas las personas, porque alguna vez le dije, o le enseñé, o le expliqué, y así como al pasar, por el solo hecho de acumular años, aprendió. Hay casos excepcionales en donde eso sí realmente pasa, porque la persona tiene esa llama interior que lo lleva a descubrir y es inquieto y quiere aprender y demás, pero la mayoría de las personas, en general, necesitan ser capacitadas, no son proactivas, son reactivas. Entonces, bueno, explique cómo quiero que haga la tarea. Si tengo un procedimiento, vuélvale a recordar el procedimiento. Si tengo un plano, explíquele el plano. Si tengo un plan de atención al cliente y antes de abrir el negocio, recuerdo qué pretendo yo cada vez que levante la persiana y abra la puerta para que la gente que está esperando en la calle ingrese a mi local. Explíquele qué quiero hacer, explíquele cómo lo quiero hacer, explíquele qué resultados pretendo obtener y cómo lo voy a medir, cómo voy a controlarlo. Explíquele cómo. ¿Sí? En esto, el supervisor debería dedicar gran parte de su día a día y no en trabajar como bombero, porque mientras él trabaja como bombero, la urgencia hace que él intervenga en la solución sin dejar el aprendizaje para los colaboradores que lo rodean. Y bueno, el que es curioso aprende, pero mirando, sin que él sea el eje transmisor de ese conocimiento. Paso número 5. Una vez que te expliqué, aunque es dura la imagen, pídale al colaborador que repita las instrucciones que usted le dio. Y va a tomar conciencia cuán competente o incompetente es la persona. Muchas veces, ¿entendiste? Sí, entendí. Minuto después, uno le pide que repita lo que se le ha pedido y no lo puede explicar con palabras. Si no lo puede explicar, imagínense cuando lo vaya a ejecutar. Entonces, muchas veces yo entrego un plano, una especificación, un procedimiento, un manual de ventas, un protocolo de algo, y vemos que simplemente la gente no lo cumple. O tengo un instructivo para lavarme las manos a la salida de un baño, y vemos que la gente no solo que no se lava las manos, sino que ni mira el instructivo. Entonces, cuando yo necesite que la persona, para desempeñar adecuadamente su tarea, lo haga adecuadamente, cuando lo capacité, cuando lo instruí, aunque sea puntual para la tarea del momento, pídale que repita lo que le pedí. Si entendió bien, uno se va a quedar tranquilo. Y si no, tendrá la posibilidad de reforzar los conceptos. Paso número 6. Fije plazos y prioridades. Defínale claramente lo que usted pretende. ¿En qué tiempo lo tiene que ejecutar? ¿En qué orden lo tiene que ejecutar? Si tengo restricciones, ¿qué voy a priorizar sobre qué? Son aspectos súper importantes y la gente lo tiene que saber. Así como usted lo sabe, porque probablemente se lo han transmitido por un mail, por un WhatsApp o como sea, la gente tiene que saber cuáles son las prioridades del día, de la semana, del mes. Paso número 7.
Otro aspecto en el cual yo debería participar activamente como supervisor, en ser catalizador entre los problemas y las soluciones. Yo debería ser la persona que esté alentando a mi equipo a que enfrente los problemas, primero que muestre los problemas que tenemos, después que los enfrente, y después que participe activamente en las soluciones, que no solo me pida que yo lo resuelva, sino que ellos paulatinamente se involucren y participen activamente en la solución. Debo ser la persona que escucha. Todos traemos problemas, no solo laborales, sino personales, y muchas veces esos problemas personales los traemos al trabajo, y todos tenemos a lo largo del mes un mal día. Entonces, es importante que el supervisor, ¿sí?, escuche a la problemática que tiene esa persona en un determinado momento, tenga que ver con lo laboral o tenga que ver con lo personal, y en función de eso, lo reubicará en ese día para que dé lo mejor de sí mismo, aún en las circunstancias que la persona se encuentra. Y es importante que sea un facilitador, que no sea el que haga la tarea por el otro, pero que le consiga todos los recursos y todo lo necesario para que la persona simplemente lo pueda hacer con el menor esfuerzo posible. Entonces, allí van a tener la sensación de que el supervisor realmente es la persona que me alienta, que me apoya, es aquella persona que se preocupa porque yo esté bien en mi puesto de trabajo y pueda yo alcanzar los objetivos que a mí me establecen. Y por último, y un paso absolutamente indelegable y que realmente pocas veces se ve, es el de supervisar por excepción, pero exhaustivamente evaluar los resultados. Supervisar por excepción significa que mientras no me llames, mientras no me pidas ayuda, supongo que todo funciona bien. ¿Por qué? Porque confío en tu competencia y porque me preocupé en capacitarte y en ver que las órdenes o las necesidades o los pedidos que yo tenga te quedaron claros. Te los dije, te los expliqué y te pedí que me los repitieras. Entonces, mientras no me llames, supongo que la cosa funciona. Pero a fin de la jornada laboral, vamos a repasar qué logros tuvimos en este trabajo, en esta jornada. Si alcanzamos a preparar, no sé, todos los productos que teníamos que entregar, si alcanzamos a producir todo lo que habíamos que producir, si alcanzamos a atender todos los clientes que habíamos planificado atender, y en cuyo caso no se alcanzan los resultados, es el momento de tomar nota y reflexionar, usar la cabeza nuevamente para ver en las jornadas siguientes cómo replanifico y recupero los objetivos que no pude alcanzar hoy. Si logro hacer todo esto, yo diría, soy el supervisor genial, ¿sí? Pero hasta que en un determinado momento, como dicen todos los memes que andan dando vuelta por allí, algunos con connotación política y otros no, y todo venía bien hasta que llegamos a la situación de hoy, en donde, si esta era la problemática que teníamos de manera presencial, y estas eran las herramientas que podíamos usar, bueno, quienes transitamos el camino y quienes aprendimos, digamos, estaba en una zona, digamos, de confort porque la venía piloteando. Bueno, esta nueva situación nos desconcertó a todos, nos agarró totalmente desprevenidos, y hoy, chachán, en la temporada 2, y de Aún hay más, volvieron a aparecer nuevas barreras que nos impiden desarrollarnos efectivamente como supervisores. Son nuevos obstáculos que no los teníamos en cuenta y no estábamos preparados para poder enfrentar. ¿Cuáles son los problemas de última hora? Hay un montón de bibliografía dando vuelta en internet de esta problemática, incluso artículos de diario y demás, que ha surgido ¿en cuánto? 3 semanas, 2 semanas. Esta problemática que nos lleva a pensar, che, ¿cómo consolido equipos de trabajo virtuales? Ya cada uno va a estar en su casa. No vamos a estar todos juntos en una oficina viendo cómo nos vamos a llevar bien.
Ahora es cada uno en su casa y sin embargo tengo que hacer que todo funcione. ¿Cómo trabajo desde mi casa y cómo lo controlo? ¿Y cómo hago para que no me sea improductivo, para que me rinda? La primera semana para nosotros fue realmente caótica porque la mayor parte del tiempo estuvimos trabajando con gerentes o dueños de empresas que nos pedían ayúdennos a organizarle el trabajo a la gente en su casa y a pensar cómo se lo podemos controlar, ¿sí? Y se genera esta paranoia de, está en mi casa, se está rascando, está de vacaciones. Un tema que por sí solo da mucho para charlar. ¿Cómo trabajar la desmotivación? Ahora sí, también de supervisores y colaboradores, de pares. ¿Cómo administrar los tiempos y los recursos? Porque cada uno en su casa no tiene computadora, no tiene internet libre. Nos ha tocado y estamos trabajando con equipos de personas en donde, bueno, desde su teléfono y con su plan de datos. Entonces, ¿cómo la organización, sin tener computadoras para repartirle a cada uno, sin tener tablet, sin tener teléfonos incluso un poco más potentes de los que cada uno tiene, permite que las personas trabajen? ¿Cómo les da un chip? ¿Cómo les subvenciona el plan de datos? ¿Cómo gestionan los recursos para poder salir a flote en una situación que no tenemos prevista? ¿Cómo hago para que mantengan una rutina? Mientras venían a trabajar, marcaban tarjeta o ponían la huella dactilar y de 8 a 17, 18 estaban acá. Yo los miraba, los controlaba, pasaba caminando y veía qué estaban haciendo. Miraba las pantallas de la compu. Hoy, ¿qué hacen en su casa? Volvemos a la cierta paranoia y dentro de eso, la rutina de trabajo. No hay rutina de trabajo. Nos está tocando muchas videoconferencias puntuales con determinadas personas, y bueno, hay que ser tolerante también, están los hijos de por medio, tenemos que coordinar las horas porque hay una sola computadora, hay que hacer la tarea de los chicos en la escuela, la esposa tiene que trabajar con la misma computadora, y el señor tiene que poder participar de una videoconferencia con la misma computadora. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de encontrar una rutina dentro de tantas limitaciones y tantas distracciones, ¿no? ¿Cómo fortalecemos la confianza y desarrollamos un compromiso que no construí en el día a día, lo quiero construir ahora en 2 semanas de manera remota? ¿Por qué? Porque quiero que me responda. ¿Cómo, si no tengo o no fomento una metodología de trabajo a campo, digamos, no tengo una forma de llevar adelante mi día a día, ¿cómo lo voy a virtualizar encima ahora? Termina siendo una suerte de improvisación y de tiros al aire, a ver si le pego a alguno. ¿Cómo desarrollo autonomía a una persona que durante mi día a día presencial le generé dependencia? Y ahora quiero que solo en su casa lo haga solo. No lo sabe hacer, no le enseñé, no lo capacité, no lo formé. Y encima ahora le pido autonomía. ¿Por qué? Porque me siguen pidiendo los resultados a mí y yo no los tengo porque mi equipo de trabajo no lo puede hacer si yo no estoy para ayudarlos. ¿Cómo los contengo emocionalmente ante toda esta situación que se roza lo personal, lo familiar, etcétera? ¿Cómo evalúo el desempeño de mi equipo de trabajo y cómo rindo cuentas por ello? Porque me las están pidiendo a mí también, soy el supervisor. Entonces, esta recopilación es algunos puntos de una lista interminable de cosas que, más allá de que lo hayamos leído en algún diario y demás, yo he ido tomando nota de las situaciones a las cuales nos hemos visto enfrentados así, de la nada, de la noche a la mañana. Y esta lista puede probablemente seguir creciendo a lo largo de los días. ¿Cómo afrontamos esto? Bueno, ahí sí va a ser necesario adquirir un paquete de nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque las que teníamos nos sirven, por supuesto, pero ahora de manera habitual necesitamos nutrirnos de nuevas herramientas. Y es el nuevo kit que, según combinación de todos los expertos, tenemos que adquirir para poder trabajar de manera autónoma en este formato desde la casa
y poder ser efectivos con los resultados, debemos orientarnos muchísimo a la acción, a resolver cosas al instante, rápido, ¿sí? Tenemos que tener reflejos o desarrollar reflejos en tomas de decisiones rápidas para orientar a nuestro equipo de trabajo que no pierda tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tardo o demoro una decisión, son horas, minutos que el equipo de trabajo está en su casa parado haciendo otra cosa. Debo desarrollar capacidad de resiliencia, porque, bueno, obstáculos tenemos todos los que se nos han presentado y sin embargo nos tenemos que poder sobreponer y poder seguir adelante. Debo tener capacidad de adaptación a un contexto que está mutando semana a semana. Todas las semanas nos desayunamos con algo nuevo. Hay un hermoso artículo hoy en el diario Nación, creo que era Nación, que habla de qué ha pasado la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4 de cuarentena, y es muy gracioso ir viendo cómo la película va cambiando todos los días, todas las semanas. Entonces, estamos en un momento de mutuo aprendizaje. Tenemos que ganar en confianza nosotros, adaptándonos a esto, y hacerle ganar confianza a nuestros colaboradores para que sean productivos. Tenemos que ser extremadamente efectivos con la comunicación. ¿Cuál es el formato que voy a utilizar hoy para, entre un emisor y un receptor, transmitir un mensaje lo más limpio posible? Tengo WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, no sé, tengo un montón de canales de comunicación, los mails que entran 300 mails por día y que ya ni siquiera los puedo leer, la videoconferencia. ¿Cuál es el canal por el cual vamos a transmitir las prioridades? ¿Cómo vamos a planificar mi trabajo y el trabajo de los otros, y voy a alinear todos los patitos para que todos traccionemos en la misma dirección? ¿Cómo voy a manejar la complejidad y la ambigüedad que toda esta situación a mí me está generando? Porque ni siquiera yo sé dónde está parado, ni siquiera la empresa sabe dónde está parada, ni siquiera sabe cuándo va a arrancar, ni siquiera sabe si el DNU le permite trabajar o no. Bueno, todo eso genera una movilidad interior que roza las emociones y, por supuesto, en la práctica se traduce en muchos casos, inactividad. Entonces, este nuevo kit pareciera ser la respuesta y el cambio en este proceso de transformación que nosotros como supervisores tenemos que poder hacer para llevar adelante a nuestro equipo de trabajo y acompañarlos a que no solo yo me transforme, mi equipo se transforme, porque después de esta, lo único seguro es que no va a volver a ser todo igual. Algo va a cambiar y va a cambiar para siempre. Tal vez no tengamos ninguno claro todavía la magnitud del impacto que esto va a generar, pero en las relaciones laborales, en el trabajo, en la modalidad del trabajo, esto va a cambiar. Va a cambiar incluso en el saludo. Yo no sé si, como era antes, voy a poder saludar con un beso y un abrazo a un amigo entrañable. No sé si lo haría. Hay cosas que van a cambiar definitivamente. Tal vez con el tiempo se vayan relajando. Entonces, una pregunta tengo para ustedes. ¿Se puede supervisar de manera remota? La supervisión que yo hacía caminando, mirando, hablando con la gente, palmeándole la espalda o arremangándome y ensuciándome con grasa las manos como lo hacía antes, ¿la voy a poder seguir haciendo ahora? Cuando volvamos, ¿qué voy a hacer? ¿Todo remoto o voy a compartir una parte remota, una parte? Probablemente ninguno de nosotros tenga la respuesta. Lo que sí, tenemos que estar preparados para cualquiera sea la situación a la cual enfrentemos. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, con las herramientas que ya traíamos tradicionales, más la incorporación de estas herramientas nuevas, ¿sí? Que tienen que ver con todas las partes blandas, no tanto con la dura, sino más bien con todas las herramientas blandas que hoy se están proponiendo. Y para finalizar, quería finalizar con una frase de este hombre, que es, realmente fue considerado uno de los futuristas, ya no está entre nosotros, pero fue considerado uno de los futuristas norteamericanos, que dijo hace unos cuantos años
que los analfabetos de este siglo no van a ser las personas que no sepan leer y escribir, sino van a ser aquellas personas que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender, o sea, reaprender. Es desgrabar, borrar y volver a grabar tantas veces como sea necesario para continuar adaptándonos.